Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Corintios. Y vamos al capítulo 15. Y vamos a estar solamente en un versículo, el versículo 58. Primera a los Corintios 15, versículo 58. Y así dice la palabra de Dios. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre, gracias, Señor, por tu santa palabra, Señor. Gracias porque en ella encontramos todo lo que necesitamos, Señor. Tú nos dejaste aquí, Señor, tu dirección. Solamente te pedimos, Padre, que nos des sabiduría, Padre Celestial, para venir a ella todos los días, Señor, para dirigirnos por ella, Padre Santo. Y que seamos obedientes también a tu Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, Señor, para que
podamos agradarte en todo, Señor. Bendice tu pueblo, Señor, cada uno de los que están aquí y aquellos que no están aquí también. Te rogamos, Señor, que los bendigas, y si hay algunos que no te conocen, Señor, que tú, Señor, te hagas real en sus vidas y que ellos puedan reconocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Gracias pues te damos. Sé tú, Señor, quien nos instruya y nos guíe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estudiar este versículo de la palabra de Dios. Ahí lo encontramos al final del versículo del capítulo 15 de Primera de Corintios. Dios, a través de su palabra, nos instruye, ¿verdad? Nos instruye, pero no nada más nos instruye, también nos anima, también nos dirige, y no nada más eso, sino que también nos exhorta, nos exhorta. Aquí en este versículo podemos ver algunas exhortaciones que Dios nos hace a nosotros. Esta carta o epístola fue originalmente escrita a los habitantes de Corinto en aquellos tiempos, una ciudad de aquellos tiempos, pero no es nada más para ellos, es también para nosotros, para todos los cristianos que hemos vivido hasta este momento. Entonces, siempre, hermanos, debemos de estar atentos a la palabra de Dios para no desviarnos del camino. Cuando un cristiano se desvía, adivine por qué se desvía. Porque hace un lado la palabra de Dios, hace un lado lo que Dios nos dice en su palabra, y luego empieza a hacerle caso a sus propios razonamientos y empieza a decir, yo sé que la palabra de Dios dice así, pero yo creo. Y ahí es donde empieza el peligro. Ahí es donde el cristiano empieza a desviarse poco a poquito, cuando pone por encima de la palabra de Dios sus propios razonamientos. Tengamos cuidado. Hemos visto, usted conoce, yo conozco muchos hermanos que se han desviado, ¿o no? Y los conocimos que estuvieron en un tiempo firmes en la iglesia. Yo conozco algunos que estaban firmes, que es más, yo los miraba como un ejemplo para mí. Y ahora verlos que andan en el mundo, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Hicieron a un lado la palabra de Dios, cerraron la escritura y empezaron ellos a poner sus razonamientos encima de la palabra de Dios. Y eso no debe ser así, hermanos. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios para no desviarnos del camino. Deje que ella sea su guía. Mire, aún hasta Pablo, ahorita me vino a la memoria, aún hasta Pablo, en sus últimos días, cuando estaba en la cárcel, allá en 2 de Timoteo, le dice, cuando le dice a Timoteo que traiga, ¿qué? Que olvidó un capote por ahí, ¿verdad? Y le habla del capote, pero también le habla de los pergaminos, o sea, la escritura, la palabra de Dios en aquellos tiempos. Le dice que se la lleve, porque él quería seguir alimentándose de la escritura. Entonces, si Pablo necesitaba, aún después de haber fundado muchas iglesias y de ser un buen ejemplo para todos los cristianos, y ya a punto de morir en esa cárcel, si él en esos tiempos, en esos momentos, él todavía necesitaba nutrirse de la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros, verdad? ¿Cuánto más nosotros? A veces, ¿cuántas veces le ha pasado que sale de su casa, ya va unas cuantas cuadras, se me olvidó el teléfono, y da una vuelta, no, ¿verdad? Espero que no, pero da la vuelta y va y se lo llevan? Pero ¿qué tal si se le olvida la Biblia?
pues a ver cómo le hago, ¿verdad? Le ponemos mucha atención a otras cosas, a veces, hermanos, en vez de la palabra de Dios. Y tenemos que tener cuidado. Entonces, deje que ella, o sea, la Biblia, sea su guía. No se dirija por otras cosas. Usted tiene en sus manos todo lo que necesita para vivir en esta vida de una vida de una manera que agrade a Dios y que sea bendición a otros. ¿Le gustaría ser una bendición para su familia, para sus hijos, para sus parientes? Pues hay que vivir de acuerdo como dice la palabra de Dios. Que sus hijos, que sus nietecitos cuando crezcan tengan una memoria, un recuerdo de un abuelito o una abuelita piadosa. Que digan, mi abuelito me habló de Cristo, mi abuelita me habló de la palabra de Dios, mi abuelita fue fiel, ella se mantuvo fiel en las cosas del Señor. Muchos de nosotros no tuvimos un ejemplo así, ¿verdad que no? Nunca, nuestros padres no conocían de Cristo, no conocían de Dios. Y no tuvimos ese privilegio. Ahora hay que romper ese ciclo, hermanos. Ahora nosotros como padres cristianos y como abuelos cristianos, hay que esforzarnos porque nuestros hijos y nietos y quizás bisnietos, que el Señor nos deje ver bisnietos, que tengan unos recuerdos bonitos de un abuelito piadoso, ¿verdad? Ahorita se me vino a la mente, los nietos le llaman al abuelo, ¿verdad? ¿Y cómo le llamarán los bisnietos? Se lo dejo de memoria. ¿Igual? Bisabuelo. Oh, ok. Bisabuelo. Que usted, si Dios le deja ver bisnietos, que usted sea un bisabuelo o bisabuela. Se oye un poquito, ¿verdad? Pero sí. Sí, le creo a mi esposa. Así le decían ok. Entonces, que seamos abuelos y bisabuelos y si lo demás, ya, tatarabuelos, ok. Si el Señor nos deja, ¿verdad? Que seamos esta clase de hombres y mujeres que nos guiemos por la palabra de Dios y que seamos un ejemplo para todos nuestros familiares y cuanto más nuestras familias, ¿verdad? Nuestros hijos. ¿Quién no le gustaría ver sus hijos caminando cerca del Señor y sus nietos también? Así que hoy vamos a ver algunas exhortaciones a la iglesia de Dios que encontramos en este versículo 58. La primera de estas exhortaciones es una exhortación a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Exhortación a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y usted dice, ¿cómo sacó ese punto de ahí? Bueno, pues ahí en la primera parte del versículo lo vamos a dividir en 4 partes. La primera de ellos en el versículo 58 dice, así que, hermanos míos amados. Así que, hermanos míos amados. Entonces, vemos que Pablo empieza este versículo con las palabras, así que. ¿Qué nos da a entender esto? Que después de haberles explicado todo lo concerniente a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahora sí estén atentos a las exhortaciones que vienen a continuación. Le animo a leer todo este capítulo, el capítulo 15. Le animo a leer todo ese capítulo. Es un pasaje animador, donde Pablo corrige la falsa creencia que circulaba en esos tiempos. Algunos creían
que no había resurrección. Por eso si usted lee todo el capítulo, ahí Pablo les está hablando de eso, de que si no hay resurrección, entonces ni Cristo resucitó y aún estamos en nuestros pecados. Entonces, ¿qué estamos haciendo reunidos alabando a un Cristo que no resucitó? Vayámonos a la playa, vayámonos a Disneylandia, vayámonos al cine y andemos por allá, vayamos si no hay más que hacer, vayamos a jugar un partido de fútbol. Si Cristo no resucitó, pero después dice que no, Cristo resucitó y es por eso que estamos aquí. Entonces, en todo ese capítulo 15, Pablo les está hablando, está corrigiendo algunas falsas enseñanzas de que no había resurrección. Otros creían que la resurrección de los santos ya había tenido lugar y estaban confundiendo a muchos. Por eso Pablo, inspirado por Dios, enseña a la iglesia a través de sus epístolas y nos exhorta a todos nosotros a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Aquí está lo que necesitamos, aquí en este libro que tenemos. Este es un libro, sí, bueno, son muchos libros, pero muchos libros en un solo libro, escritos por más de 40 autores, pero todos todos estos autores fueron inspirados por Dios y no se contradicen unos a los otros. Vemos ahí, hablando de la resurrección, 2 Timoteo 2:18. Hablando de lo que personas hablan y dicen, pero no conforme a la Escritura. Dice que se desviaron de la verdad. Nada más tomé este versículo, pero usted puede ver el contexto después. Dice que se desviaron de la verdad, hablando de estos maestros falsos. Dice, diciendo que la resurrección ya se efectuó, o sea que la resurrección ya pasó. Y trastornan la fe de algunos. O sea que había estas enseñanzas, una de que no había resurrección, y otra, sí había resurrección, pero ya tomó lugar la resurrección. O sea, ya nosotros ya ustedes no esperen que van a resucitar. Eso es lo que estaban enseñando en ese tiempo. Por eso le digo, mi primer punto es exhortación a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Asimismo, en este capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo nos enseña cómo se llevará a cabo la resurrección. ¿Cómo van a ser nuestros cuerpos después de que sean transformados? Todo esto usted lo va a encontrar en el capítulo 15. Así que léalo para que pueda saber bien cómo es el contexto del versículo que estamos estudiando. Entonces vemos ahí que nos enseña cómo van a ser nuestros cuerpos cuando sean transformados. Serán como el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Busque las respuestas a sus preguntas en la palabra de Dios. Aquí las va a encontrar. Aprenda de ella, no de los falsos maestros que enseñan de su propia imaginación cosas que ni ellos mismos las entienden. Siempre le estoy diciendo lo mismo, ¿verdad? No crea todo lo que ve en la televisión, hermanos. No crea todo lo que escucha. Es más, aún lo que yo le estoy diciendo, usted verifíquelo en la palabra de Dios. Verifíquelo si es así, y si no, no me lo crea. Usted busque en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene la última autoridad. No soy yo ni es ningún hombre, es la palabra de Dios. Segunda de Pedro 2, 17 al 19.
hablando de estas personas que desvían a los demás. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Está hablando de esas personas que aún en esos tiempos, cuando empezaba el cristianismo, ya había muchos que estaban trastornando la fe de las personas. Recuerdes, estamos en una lucha espiritual. Y así como Dios tiene sus siervos, así como usted es un siervo de Dios o sierva de Dios, el diablo también tiene sus siervos. Y están en oposición para que la verdad siga avanzando. Y hay personas que lo hacen sabiendo que están enseñando mal. Ellos lo hacen a sabiendas, lo hacen por lucro, ¿verdad? Lo hacen por avaricia. Puede haber otros que no saben, pero también lo hacen. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, aprender de la palabra de Dios. Y cuando se nos enseña algo, siempre hay que ser como los cristianos de Berea, que vayamos a la Escritura y comprobemos a ver si es así lo que está escuchando, lo que se les está diciendo. Continuemos, si puede regresar a 1 Corintios 15, si no está ahí. Continuemos y veamos la siguiente, es una exhortación a seguir madurando en la fe. Las siguientes palabras ahí de versículo 58, dice, estad firmes y ¿qué más? Constantes, estad firmes y constantes. Ahí Pablo sigue diciendo, estad firmes. Para estar firme se necesita tener fe. Se necesita no quitar los ojos del autor y consumador de la fe. ¿Quién es este autor y consumador de la fe? Es Cristo el Señor. Por eso Pablo nos exhorta a seguir creciendo, a seguir madurando en la fe. Cuando una persona viene a Cristo Jesús y le pide perdón por sus pecados, se arrepiente por sus pecados y le pide que le salve, el Señor Jesucristo le salva porque Él lo dice así en su palabra, ¿verdad? A que todo aquel que en Él cree, ¿qué es lo que tiene? Vida eterna, tiene salvación de su alma, pero también se puede... la vida eterna es un sinónimo del nuevo nacimiento, ¿verdad? Del nuevo nacimiento. Es como en ese momento esa persona nace de nuevo. Todo lo demás Dios ya lo perdonó, lo borró de su lista, y lo único que ve en la persona es que ahí nació de nuevo, y entonces va a empezar a ¿qué? A crecer, a crecer, a crecer. Dios quiere que crezcamos. Después del nuevo nacimiento, Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que maduremos en la fe. Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que puede impedir ese crecimiento? Nosotros mismos, porque no vamos a crecer. A un niño, si usted no le da el alimento que necesita, va a crecer, se va a desarrollar. Podemos ver muchos niños alrededor del mundo donde hay mucha escasez de alimentos, ¿verdad? Que no se desarrollan, están bien flaquitos y su estomaguito grande porque no hay alimentos, y quedan chiquitos, ¿verdad? Y todos flaquitos.
no hay alimento para ellos, no se pueden desarrollar. Pues en un cristiano es lo mismo. Usted es cristiano, sí, pero no alimente su espíritu con la palabra de Dios, con la oración, y va a ser un cristiano malnutrido y no va a crecer, no va a madurar. Y Dios quiere todo lo contrario. Dios quiere que crezcamos en la fe, que maduremos en la fe. Por eso Pablo dice ahí, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Fíjese bien la exhortación que nos da aquí el escritor de Hebreos. Despojémonos de todo pecado. Porque estamos corriendo una carrera, ¿verdad? Y no queremos un corredor de un maratón, no lo ve usted con una mochila, ¿o sí? O si un corredor usted lo viera cargado una mochila, voy a llevar comida y agua y mis zapatos por si se me rompen los tenis, ahí voy a llevar unos extras. Usted diría, está loco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la meta es ganar, es llegar hasta donde le van a dar el premio. Y tiene que ir lo más ligerito que pueda. El cristiano tiene que despojarse de todo el pecado, como dice aquí, que nos asedia, porque tenemos una carrera por delante. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo vamos a correr esa carrera? Dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjese bien. Dice, puesto los ojos en Jesús, no en el pastor, no en los hermanos, no en los ancianos, no en los diáconos, no en los líderes. Porque el hombre le va a fallar. El hombre nos falla, ¿verdad? Sus ojos deben de estar puestos en Jesús. En Jesús. Y así puede caer uno, puede caer otro, pero usted va a seguir adelante porque el Señor Jesús nunca le va a fallar. ¿Cuántos cristianos se van de las iglesias porque ya vi que ya dicen una cosa y hacen otra? Ya mejor me voy. Mejor recojo mis canicas y ya no juego. No, el Señor Jesucristo nunca le va a fallar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios, que nuestro Señor Jesucristo venció, y es por eso que también nosotros somos vencedores. Entonces, ¿que van a venir pruebas y tentaciones a su vida? Sí. Pero usted siga firme. ¿Que va a venir el desánimo a su vida? Sí. Pero usted continúe firme. ¿Que le van a venir dudas? Pensando, ¿estaré en la verdad? ¿No me estarán lavando el coco aquí? Todo eso le va a llegar. Pero recuerde, usted siga adelante, siga adelante. El enemigo es real y su objetivo, dice la palabra de Dios, es hurtar, matar y destruir. Pero usted siga adelante confiando en Dios. Si tiene a Cristo como su Salvador, usted está seguro en sus manos. Nadie le puede arrebatar de las manos de Cristo y de las manos de su Padre. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, pero yo pienso que si peco ya perdí mi salvación. No, bueno, eso es lo que usted piensa. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? De nuevo, aquí encontramos en la palabra de Dios que ella tiene la
La última palabra o la autoridad está en ella, no en lo que yo creo, lo que yo pienso. Pero hay un versículo allá que dice, hay un versículo que no está muy claro. Entonces, ¿por qué vamos a agarrar una doctrina de un versículo poco claro cuando hay otros muchos, docenas o más de versículos claramente que nos dicen eso? Que usted está seguro en las manos de Cristo, en las manos de Dios. Palabras mismas del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué no creemos lo que Él nos dice? Tenemos que seguir adelante, madurando, hermanos, en la fe. También Pablo usa la palabra, ahí si regresa al versículo 58, en la segunda parte, usa la palabra después de firmes, constantes, constantes. Exhorta a todos los hijos de Dios a ser fieles. Eso es constancia, ¿verdad? Fidelidad, se puede comparar con fidelidad. Usa esa palabra, constantes. Tenemos que ser fieles. Nos exhorta a continuar día con día, mes tras mes, año tras año, siendo ejemplo a su familia, siendo ejemplo a sus conocidos, siendo ejemplo a sus hermanos en la iglesia. Dios quiere hijos fieles. Dios quiere hijos constantes, que sigan en el compañerismo de la iglesia, animándose unos a los otros, fortaleciendo sus relaciones en la iglesia, porque tiempos difíciles están por delante. Yo sé que algunos de ustedes no me lo creen, pero hermanos, estamos viviendo en tiempos peligrosos, peligrosos. Donde muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que están pasando. Pero hay cosas que si usted las conociera, iba a salir aterrado. Pero no, el Hijo de Dios no debe de estar con temor, ¿verdad? Porque nuestra esperanza no está en el gobierno, nuestra esperanza no está en el hombre, nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Y somos vencedores. Hebreos 10, 24 al 25. Por tanto, nosotros también, dice Hebreos 10, 24, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, estoy leyendo Hebreos 12. Hebreos 10, 24, 25, y considerémonos, dice, unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? ¿De qué día está hablando? De la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Miren el calendario de Dios, hermanos, todos los eventos que han estado pasando a través de los siglos. Y está el próximo evento que está por llegar en el calendario del Señor es la segunda venida de nuestro. Es el rapto, perdón, es el rapto. ¿Okay? El rapto, cuando vamos a ser todos los cristianos, vamos a ser arrebatados a encontrarnos con nuestro Señor en el cielo. El rapto. La segunda venida es diferente. La segunda venida es cuando todo ojo le verá. El rapto es, el mundo no lo va a ver, nomás los cristianos vamos a ser arrebatados. No hay que confundirnos, son dos diferentes. La segunda venida es al final de la tribulación y de todo lo que pase en el mundo. Entonces vemos ahí que somos exhortados a ser fieles y constantes en los caminos del Señor. Luego vemos la exhortación a seguir trabajando para el Señor Jesucristo. La tercera parte del versículo 58 dice,
creciendo en la obra del Señor siempre, siempre, creciendo en la obra del Señor siempre. Esto es lo que nos sigue diciendo la Escritura, creciendo en la obra del Señor. Esto implica que estos hermanos aquí de Corinto ya estaban trabajando en la obra del Señor, pero deben de continuar. Recuerde las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que la mies era ¿qué? Mucha. Y los obreros, pocos. Hermano, hermana, que usted sea uno de esos pocos que están trabajando en la obra del Señor. Sí, la mies es mucha y a veces nos quejamos que no hay muchos obreros, pero usted sea uno de ellos. Usted sea uno de los obreros, obreras que están trabajando en la obra del Señor, para que su evangelio siga expandiéndose por todo el mundo. Algo que nos puede ayudar para seguir trabajando en la obra del Señor es que nos puede ayudar a recordarnos que esta es la oportunidad que tenemos aquí mientras estamos en este mundo, de hacer algo para avanzar la obra de Dios. Si nos ponemos a pensar eso, la única oportunidad que tenemos de trabajar para el Señor es aquí, hermanos, mientras tenemos vida. Sí, es bueno, usted prepárese, trabaje para suplir para todas las necesidades de su familia, pero no se olvide, no gaste todas sus energías en un trabajo. Dedíquele tiempo también a la obra de Dios. ¿Por qué? ¿De qué le sirve que gane millones y que amontone millones? Todo eso lo va a dejar aquí. Tenemos que tener prioridades. Dedíquele tiempo a su familia, sí, a sus hijos, su esposo, su esposa, sí, pero también a la obra de Dios. A la obra de Dios tenemos que dedicarle tiempo. Entonces tenemos que tener prioridades en nuestras vidas, y si reconocemos que esta es la única oportunidad que tenemos para trabajar en la obra de Dios, entonces eso nos va a ayudar para decir, ok, pues tengo que hacer algo yo también. Lo que hacemos para Cristo, hermanos, es lo único que nos va a seguir por toda la eternidad. Lo que hacemos para Cristo es lo único que nos va a seguir por toda la eternidad. Todo lo demás por lo cual nos esforzamos se va a quedar aquí. Cuando venimos a este mundo, no traemos nada, ¿verdad? ¿O sí? ¿Traía su niñita algo cuando vino? Traía en una mochilita ahí por si le daba hambre, su biberón. No, nada trajimos, hermanos. No trajimos lonche, ni trajimos monedas, ¿verdad? Ni uno de a 100, ¿no? Pues así como venimos a este mundo, así vamos a salir. Y todo lo que juntamos se va a quedar aquí. Nada nos vamos a poder llevar. Ni siquiera uno de a 100. Ni un penny, hermanos. Bueno, usted dice, ¿me lo pueden dejar en el cajón ahí? Sí, pero ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar el de a 100. Y va a ser para el sepulturero, ¿verdad? Si vio que le dejaron uno de a 100 o unos billetes ahí, o que déjame lo que más amaba, mi reloj de diamantes, me lo ponen en mi caja cuando me vaya ahí. Ok, te lo vamos a poner ahí, pero ahí se va a quedar. Es más, ni las flores se llevan, ¿o sí? Ahí se quedan. Todo se va a quedar aquí. 1 Timoteo 6 al 8.
Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Piedad, fíjese bien, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con esto. Estemos contentos. No queramos competir con los vecinos. No queramos competir con los familiares. No, ellos tienen esto, pues yo también me voy a esforzar, voy a dedicar todo mi tiempo porque ese carro de $100,000, yo me voy a comprar uno de 200,000 y tengo que trabajar duro. No. ¿Y su familia? Su familia, el tiempo que le está dedicando para comprar cosas, su familia lo necesita. Y la obra de Dios lo necesita. Porque cuando se vaya de este mundo, cuando nos vayamos, ahí va a quedar todo. Ahí va a quedar todo. Tenemos que tener cuidado, hermanos. El Hijo de Dios es fructífero en todas las etapas de su vida. Quizás cuando era más joven tenía más energías para estar involucrado en diferentes ministerios. Ahora que ya está un poquito más mayor, también puede hacer mucho para Dios. Usted es un ejemplo de fidelidad a Dios. Siga adelante, usted puede orar por aquellos que están a la frente haciendo la obra. Usted puede animar con sus palabras a otros. Usted puede animar con sus experiencias que ha pasado en su vida cristiana. Puede contar de la fidelidad de Dios en su vida. Usted puede hacer mucho todavía. El trabajo en la obra de Dios no se termina. En la obra de Dios no hay desempleados. Siempre hay necesidad de empleados, ¿verdad? Creo que en esta semana, bajando del freeway, vi un letrero que se necesitaban trabajadores y luego ahí decía que les daban un bono de $1,000. Le digo a mi esposa, mira, hasta le están dando bonos por trabajar. Luego me pregunta si quiere, le digo dónde está. Pero, o sea que hay necesidad de obreros, ¿verdad? Ahorita en la economía, pero en la obra de Dios hay más necesidad, hermanos. Tenemos que tener prioridades y dedicarle tiempo también a la obra. Por último, vemos una exhortación a conocer que el Señor tiene su recompensa. Versículo 58, la parte final dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Tiene que reconocer que usted está trabajando para el Señor, no está trabajando para el hombre, está trabajando para el Señor. Cuando pensamos que estamos trabajando para el hombre y quizás no somos reconocidos por algo que estamos haciendo, nos vamos a desanimar. Le dieron las gracias a estos hermanos y a mí ni me mencionaron. No, pues yo ya no hago nada. No, mejor me voy. No, usted y yo estamos trabajando para el Señor. Y nos den las gracias o no nos den las gracias, el Señor es el que tiene la recompensa, no el hombre. Tenemos que reconocer eso. Así que continúa diciendo la palabra de Dios, sabiendo que pues que Dios es un Dios recompensador, que Dios tiene preparado para usted un galardón por toda la obra que hizo para avanzar su reino. ¿Usted cree que a Dios se le ha pasado lo que usted ha hecho para avanzar su reino? No. Las veces que ha salido a compartir y dar un tratado y ha dedicado su tiempo para hablar con otras personas, ¿usted cree que a Dios se le pasó eso? No. Usted está acumulando
galardones ahí para cuando se presente delante del Señor Jesucristo. Efesios 6, 7 al 8. Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y luego dice el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. El Señor se lo va a pagar. Dios es un Dios justo y Él está tomando en cuenta cada esfuerzo que usted hace para avanzar su obra. Cada vez que usa de su tiempo para llevar a cabo el ministerio que Dios le dio, Dios lo reconoce. Cada que da su ofrenda, lo poco, lo mucho, eso es entre usted y Dios, Él lo tiene en cuenta. Nada de lo que hace para Dios va a quedar sin recompensa. Todo está siendo recordado por Dios. Dios no tiene mala memoria, ¿verdad que no? Dios tiene una buena memoria y Él se recuerda de todo. Hasta el hecho más pequeñito que hayamos hecho por avanzar la obra de Dios, Dios ahí lo tiene guardado. Esto debe de animarnos, hermanos, a todos. El saber que Dios nos salvó, no nada más para no ir a la condenación eterna, sino que también nos salvó para darnos, fíjese bien, para darnos una oportunidad de unirnos a su obra que Él está llevando a cabo en este mundo. Es una oportunidad que Dios nos da de trabajar en su obra. Es más, es un privilegio, hermanos, que el Señor nos da de trabajar en su obra. No lo veamos como una carga. Tengo que otra vez que hacer esto o hacer esto otro, llevar a cabo mi ministerio. No, agradézcale a Dios que le da esa oportunidad, ese privilegio de servirle en cualquier área que le esté sirviendo. Es un privilegio, hermanos, es una oportunidad. Y Él le va a pagar cada uno, Él le va a pagar a cada uno de acuerdo a lo que hizo por avanzar su reino. Todo lo que usted ha hecho desde que se convirtió al Señor Jesucristo, eso está aumentando su cuenta bancaria celestial. A veces nos enfocamos en avanzar la cuenta en el banco aquí, ¿verdad? Que tiene $30 y ya le subió a 35, ya quiere 40, quiere 50, quiere 100, ¿verdad? Y el que acumuló 1,000,000 quiere 2 y quiere 3 y quiere más, ¿verdad? Y avanzar, que crezca ahí. ¿Qué es el dinero para Dios? ¿Qué es el dinero? Es un papel, nomás que alguien le puso ahí un número, ¿ok? 100. Pero para Dios es un papel. ¿Y cuánta gente da su vida por estas cosas? Cambia su vida por papel, por piedras. Le venden su alma al diablo por tener, por acumular. Lo más importante, hermanos, lo más importante ya lo tenemos, es la salvación de nuestras almas. Ahora hay que trabajar para que otros también tengan esa salvación de su alma, para que otros también puedan reconocer a Cristo Jesús como su Salvador y como su Señor, y que ellos puedan reconocer que hay una manera distinta de vivir. ¿Quién no le ha salvado el Señor Jesucristo y le ha dado una vida nueva y le ha ayudado a vivir diferente? ¿Verdad que sí?
pues eso mismo puede hacer con las demás personas. Si lo hizo con nosotros, y muchos de aquí éramos bien duros o no, éramos duritos, y el Señor nos agarró. Eso quiere decir que hay esperanza también para las demás personas. Siga adelante, no se desanime, aunque haya luchas y pruebas, como cantamos hace rato, ¿verdad? No temeré, dice el canto, ¿verdad? Entonces hay que ponerlo en práctica. La recompensa de su Señor le está esperando. Recuerde, usted fue salvo para hacer buenas obras, esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros, sus hijos, anduviésemos en ellas, dice Efesios, creo que es 2:10. Entonces Dios nos salvó no por buenas obras, pero sí para hacer buenas obras. Entonces eso es lo que su pueblo debe de hacer. Vamos a terminar aquí, pero antes quiero darle una oportunidad a usted que nos está viendo. Si usted nunca ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, si usted dice, pues me gusta lo que dicen de la palabra de Dios y yo quisiera un cambio de vida, yo quisiera experimentar eso que dice, bueno, pues todo empieza con que usted rinda su corazón al Señor Jesucristo, con que usted reconozca que es pecador o pecadora y que esos pecados lo están separando de Dios, hacen separación entre usted y Dios. Y entonces usted dígale al Señor, dígale así: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, reconozco que necesito perdón de esos pecados, salva mi alma, dame vida eterna. Si usted hizo esa oración, el Señor Jesucristo le perdonó y el Señor Jesucristo le dio una vida nueva. Siga adelante, busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios y sírvale ahí al Señor que le salvó. Gracias, que Dios le bendiga.